Recientemente, el dictador venezolano Nicolás Maduro decretó el arranque adelantado de la Navidad. Esto sería gracioso, sería hasta cómico, si no se estuviera viviendo una verdadera tragedia en Venezuela. Una tragedia que no está derivada de las elecciones de hace un mes, sino que se viene arrastrando desde hace años, desde hace décadas. Para hablar precisamente de lo que está sucediendo, de este esfuerzo de resistencia y de poder cambiar las cosas, yo le agradezco a María Corina Machado, la dirigente más visible, potente además de la oposición en Venezuela, esta comunicación. María Corina, gracias por aceptar esta comunicación y antes que otra cosa, nuestro respeto, nuestro afecto y solidaridad a ti y a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, Javier. Esto es una oportunidad única que nos ofreces y para los venezolanos es fundamental poder comunicarnos con cada ciudadano de México, que sabemos que son aliados de esta lucha. Mira, lo que hicimos el 28 de julio fue algo monumental. Estamos enfrentando una tiranía que ha usado todo el poder del Estado, represivo, el dinero, la censura a los medios, la persecución, para impedir que el pueblo de Venezuela pudiera expresarse. Logramos hacer un movimiento que enfrentó todo. Teníamos los directivos del comando presos, no nos dejaban ni siquiera recorrer el país, se llevaban presos a las personas que nos alquilaban el sonido, sus camiones, o que nos vendían empanadas en la calle. Fue una cosa brutal. No dejaron que los venezolanos afuera pudieran votar. Y aún así logramos una victoria apabullante. Con el 67% de los votos, Edmundo González Urrutia es hoy el presidente electo. Y además, en solo 24 horas, Javier, logramos recoger las actas, escanearlas, ponerlas en una página web y que el mundo entero pudiera comprobar nuestra victoria. Esto es algo enorme que nunca antes lo habíamos logrado, porque han hecho muchas elecciones en Venezuela fraudulentas, Chávez y Maduro, pero nunca habíamos tenido las pruebas de la victoria. Frente a esto, ¿qué hizo Maduro? Cuando se vio descubierto, decidió desatar una ola represiva. Se han llevado presos hasta niños, Javier. Los han acusado de terrorismo, los han separado de sus madres, se los han llevado a cárceles comunes, incluso los han hecho grabar videos alabando a Maduro. Esto es algo brutal. Mujeres presas, incapacitados. Entonces, eso lo que te demuestra es que Maduro lo único que le queda es la represión y atrincherarse alrededor de un grupo de militares de alto rango, pero que también perdió la base no solo de la sociedad civil, pero también de los cuerpos militares. Entonces, este es un momento en el cual, a pesar de la más brutal represión, nosotros estamos avanzando, creando y convirtiendo Venezuela en un movimiento global en el cual la voz y el rol de México es fundamental. Entiendo que cuando ustedes presentaron esas actas, hicieron pública, no nada más para Venezuela, sino para el mundo, el resultado de las elecciones, pues para Nicolás Maduro eso se convirtió en un delito, o por lo menos así lo han hecho parecer, y por lo tanto se ha girado una orden de aprehensión contra, pues no solo contra Edmundo González Urrutia. Hay una persecución enorme, entiendo que además a tus abogados, a tus asesores, a todas aquellas personas cercanas a ti o al movimiento de oposición están en peligro. Bueno, Edmundo González Urrutia es el presidente electo y Maduro ordenó su detención. Tenemos que darnos cuenta de lo que esto significa, ¿no? Yo siento que este es un sistema que ha perdido completamente el contacto con la realidad, Javier. Y para mí, eso es un signo de cuando los sistemas totalitarios empiezan el descalabro, ¿no? No se dan cuenta que están cometiendo error tras error tras error, que se están aislando más y deslegitimando cada día que pasa. Efectivamente, todos los días están deteniendo dirigentes, se los llevan de sus casas. Ellos han llegado incluso a marcar las casas con X, Javier, a llevarse familiares detenidos para que se entreguen las personas que están buscando.
que van desde simplemente los testigos que recogieron un acta, a un periodista, a un sacerdote, que también, y nos convierten en como casos ejemplarizantes para callar a toda la sociedad. Perkin Rocha, nuestro abogado, que fue magistrado de la Corte Primera, profesor universitario, se lo llevaron arrastrado, secuestrado, y su familia no lo ha visto el día de hoy, desde hace más de una semana. Entonces esto es brutal y esto amerita una reacción muy firme de todos los gobiernos de América Latina. Vamos a revisar, desde luego, las reacciones que en el contexto internacional hay, pero yo quisiera preguntarte sobre la situación de María Corina Machado. ¿Hay alguna amenaza sobre ti? ¿Has logrado, te mantienes todavía en Venezuela, sin precisar, desde luego, por los riesgos que puedes correr ante la dictadura? ¿Cuál es tu situación? Todos en Venezuela corremos riesgo, no solamente nuestra libertad, también nuestra vida. Este régimen me ha acusado durante muchos años de todos los crímenes que te puedas imaginar, desde magnicidio y ahora terrorismo. Es muy difícil, porque esto ha significado que yo he tenido que sacar a mis hijos de Venezuela. Yo tengo 10 años con prohibición de salida del país, Javier. Y en los últimos meses esto ha sido brutal. Han ido deteniendo a todo nuestro equipo, nuestra jefe de campaña, todas las personas de mi entorno de confianza. Hoy en día están o presos, o fuera del país, o escondidos. Algunos asilados en la Embajada de Argentina, cual le agradecemos mucho. Y todos los días lo que pretenden es hacernos sentir de que nos van a detener. Mi casa está rodeada, a veces por la policía civil, a veces por la militar. Las personas que me cuidaban, incluso el jefe de seguridad fue detenido, después lo soltaron, pero es terror lo que tratan de sembrar, ¿no? Y efectivamente nosotros estamos resguardados ahora. El régimen lo que quiere es que nosotros nos vayamos de Venezuela, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Nosotros nos vamos, Edmundo y yo, a dejar esta lucha porque es hasta el final. No has dejado esta lucha, María Corina, pero desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar a nuestros amigos, no nada más en México, a quienes nos escuchan en México, a quienes nos escuchan en América Latina y en Estados Unidos, que tu lucha por la democracia es desde hace ya muchísimos años, con efectivamente muchísimos intentos por frenar. El último, desde luego, ha sido una inhabilitación política para tratar de impedir que llegues a la presidencia de Venezuela. Pero esta historia tuya nos ayuda precisamente a darle contexto a qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en Venezuela. Porque este no es un asunto que arranca con Nicolás Maduro. Este no es un asunto que se descompone a partir de las elecciones de hace un mes. Aquí estamos hablando de Hugo Chávez, aquí estamos hablando de una serie de decisiones, una toma de decisiones que incluso fueron muy bien arropadas por la ciudadanía hace 25 años, si no me equivoco, todo aquello que había empezado, atención con esto, corrígeme si me equivoco, María Corina, todo esto que había empezado con el descrédito hacia el Poder Judicial, iniciar con tener primero el control del Poder Judicial, el control, desde luego, del legislativo, modificarlo, cambiarlo, y entonces arrancar todo un periodo que ha llevado a esta crisis brutal a Venezuela. ¿Es así? Absolutamente, Javier. Y sabes algo, nosotros en esos tiempos muchas veces escuchábamos decir, no, Venezuela no es Cuba, eso no nos va a pasar a nosotros, no va a haber una destrucción de las instituciones, de las libertades. Mira dónde estamos hoy. Y efectivamente, ellos acabaron con la autonomía de los poderes públicos, hicieron una racia en el sistema judicial, lo hicieron absolutamente sumiso al régimen, hicieron lo mismo con el Parlamento, lo mismo con las Fuerzas Armadas, acabando con el mérito, con el profesionalismo, convirtiendo a las Fuerzas Armadas en una institución al servicio de un proyecto político y no de la patria, de la república. Lo mismo con los medios de comunicación. Hoy en día no hay un solo periodista en Venezuela que se atreva a hablar. No hay un solo medio abierto en Venezuela que sea crítico al régimen. Entonces, pero eso efectivamente comenzó con los primeros años
de Chávez, mucha gente se negaba a darse cuenta que lo que estaba creando era una sociedad totalmente dependiente. Acabó con el sector privado, acabó con el empleo y después acabó con la moneda y hizo al ciudadano dependiente de una bolsa de comida o de un bono. Pero paradójicamente, Javier, esa destrucción del país, de sus instituciones, de la economía, que hizo que la cuarta parte de los venezolanos huyeran de nuestro país. Imagínate que la cuarta parte de los mexicanos se fueran de tu país, lo que eso significaría, ¿no? Desgarrar a las familias. Eso fue la fuerza que nos terminó uniendo. Todos los venezolanos, por donde yo voy, desde el campesino hasta el profesor, hasta el médico, hasta el militar, me dice: María Corina, yo quiero mis hijos de vuelta a casa. Y hemos entendido que eso solamente va a pasar cuando haya una transición a la democracia y Maduro salga del poder. Por eso esto es algo que afecta no solo a Venezuela, esto afecta a toda la región. Estas fuerzas que se están dando en Venezuela, la indignación por la pretensión de robar la elección, la indignación y el dolor por la represión y la destrucción de la economía, que cada día está peor en el país, puede llevar a un escenario de enorme conflictividad social o, mira, a una migración de 3, 4, 5 millones en pocos meses. En pocos meses, muchos de los cuales llegarían a México. Entonces, esto es algo que América Latina tiene que asumir como la absoluta prioridad en el hemisferio, y nunca como hoy tenemos la posibilidad real de derrotar a Maduro ya en la ejecución de una transición a la democracia. Yo recuerdo, María Corina, que en 1999 o en el 2000, no tengo la precisión de la fecha, pero yo recuerdo haber conversado con Hugo Chávez, un hombre carismático, un hombre simpático incluso, con un imán poderosísimo y con un gran respaldo popular, con unos precios del petróleo evidentemente muy altos y mucho dinero para los programas sociales, los bonos, como les dicen allá en Venezuela, y tomando una serie de medidas muy respaldadas por la ciudadanía. Y en ese momento estaba esta parte de acusar de corrupción a los jueces, de tener una ofensiva contra la Suprema Corte, que de inmediato se convirtió después en el Tribunal Supremo, absolutamente bajo control ahora de Nicolás Maduro. Este contexto, y esto lo traigo a colación 25 años después, 24 años después, porque justo en este momento en México se está discutiendo y aprobando una reforma constitucional, una reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión te merece en ese contexto, con tu experiencia de vida política en Venezuela, sobre lo que está sucediendo en México? Me parece muy peligroso, y espero que la experiencia venezolana sirva para otros países en el mundo, no solo en América Latina. Mantener la autonomía del Poder Judicial, del Ejecutivo, es esencial para que una democracia se mantenga viva, con todas sus debilidades. Y efectivamente, eso fue uno de los primeros pasos que Chávez ejecutó, y en cuestión de pocos años, más del 90% de los jueces habían sido sustituidos, y más del 95% de los jueces, además, no son titulares, son jueces colocados a dedo de manera temporal, y se les hace saber de manera inequívoca que el que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen inmediatamente va a ser despedido, expulsado. De hecho, ocurrió hace unas semanas aquí de 2 fiscales que se negaron a emitir, fiscales del Ministerio Público, acusaciones totalmente infundadas hacia unos jóvenes inocentes, y terminaron ellas presas. Pero yo creo que lo que ocurre en Venezuela es una alerta al mundo, pero sobre todo a América Latina, de la necesidad de cuidar y defender las instituciones democráticas para preservar la democracia, la libertad y el bienestar de los pueblos. Sí, claro, porque además entiendo que la pinza se cerró con esta, para entender un poquito en México, el Congreso como lo conocemos, el Poder Legislativo como lo conocemos en México, pues es la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y tiene una comisión
no solo de vigilancia, casi de persecución al Poder Judicial, donde los evalúan, los califican y deciden la suerte o el destino de, pues de los jueces o de todos aquellos involucrados con el Poder Judicial. ¿Así es? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, una figura contemplada en la Constitución venezolana, que tiene la facultad de escribir una nueva Constitución. Peligrosísimo. Y Maduro lo activó en el año 2017 y fue terrible porque pasó por encima de todas las facultades que tenían los otros órganos del poder público y además los designaron como les dieron la gana. Cambiaron los magistrados, como tú dices, todo de manera arbitraria y atropellada. Y eso consolidó pues, el poder total del Ejecutivo sobre todos los órganos del poder público en Venezuela. Hoy el Parlamento venezolano, que era bicameral, ellos eliminaron el Senado, solamente tiene la Cámara de Diputados, está absolutamente controlado por el régimen y aprueban lo que ellos les da la gana. Entonces, insisto, yo creo que ustedes, tú tienes razón cuando dices que quizás el tema más peligroso es la autonomía del Poder Judicial para acabar con un sistema de libertades y obviamente es algo que nos tiene en alerta a todos los demócratas de la región. Regresemos a lo que está sucediendo hoy en día. Hay una resistencia feroz que tú estás comandando. Ha pasado ya un mes de las elecciones. ¿Qué harán? ¿Cuál es este plan de la resistencia? Vamos a seguir y vamos a seguir hasta el final y vamos a ganar. Y el 10 de enero del año 2025, como corresponde en nuestra Constitución, Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente de la República de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional. Ahora, de aquí a allá, estamos atravesando el periodo más peligroso, más difícil, más delicado, Javier. Por lo que tú decías, ellos han sembrado un ambiente de terror, de persecución. Maduro siente que él puede desaparecer gente, apresar, torturar, asesinar, y el costo es cero. Y el costo es cero. Ellos dicen a sus seguidores que en unos días, cuando surja algún otro conflicto en el mundo va a mirar para otra parte y se va a olvidar de Venezuela. Y eso no va a pasar. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros queremos transmitirle a ustedes, a los latinoamericanos y a los mexicanos, los que nos unen estos lazos tan profundos. Nosotros necesitamos que esta causa venezolana se termine de consolidar y ya casi lo es, en una causa global. Nosotros necesitamos que a todas estas concentraciones y protestas que salen los venezolanos que están en México y que les agradecemos tanto que nos hayan acogido, también se unan ustedes, porque es la misma causa. Y que el régimen entienda que cada día que pasa, Maduro no está más fuerte. Cada día que pasa, Maduro está más débil. Y que el gobierno mexicano tiene una obligación moral con América Latina y desde luego como parte del sistema interamericano, una obligación entre los países de hacer valer la democracia y la libertad. Esta pretensión de decir, bueno, como no me gustaron los resultados, entonces hagan otra elección. ¿Ustedes aceptarían eso en México? Que si el gobierno de turno no le gusta una elección, entonces la repite y la repite y la repite hasta que los resultados le favorezcan. Es decir, esto es un precedente que no se puede permitir, porque esto no es una elección donde hay duda de fraude, no. Esta es una elección donde todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia ganó por una apabullante mayoría y es el presidente electo de Venezuela. Claro, ahí están las actas, aunque Nicolás Maduro lo quiere configurar como un delito, como terrorismo, como insurrección, como lo que tú quieras, pero ahí están las actas que, por cierto, el régimen de Maduro no ha presentado. Y no las va a presentar, porque los resultados que ellos tienen coinciden con las nuestras. Las nuestras son originales, recabadas ese mismo día, 28 de julio, por cierto, Javier, con la cooperación de los efectivos del Plan República, que es la operación militar que protege las elecciones en Venezuela, y con la cooperación de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que desobedecieron órdenes de no darnos las copias a nosotros. Nosotros las recogimos, documentos originales, las escaneamos, las montamos en una página web
donde ha sido objeto de más de 20 estudios, la Universidad de Michigan, la Universidad de Berkeley, el Centro Carter, el panel de expertos de las Naciones Unidas, todos han certificado que son actas auténticas. De modo que aquí nadie puede esconderse detrás de que no sabía. Y en estos tiempos, cuando una sociedad vive lo que vive Venezuela y cuando se demuestra de esta manera, ya no hay espacio de ignorancia, ¿sabes? La indiferencia termina siendo complicidad, porque claro, es un régimen que está reprimiendo, que está persiguiendo, que está sembrando el terror. Pero no lo van a lograr, Javier, y eso es lo que yo quiero transmitirte a ti y a todos los mexicanos. Cada día que pasa estamos más cerca. Sí, nos están persiguiendo, es muy duro, mucha gente está sufriendo en esta hora, muchos venezolanos tienen que huir del país, pero nuestra fuerza crece y no nos van a detener. Vamos a lograr. Pues María Corina, espero tener la posibilidad pronto de conversar contigo en Caracas o de conversar contigo en Ciudad de México, con un escenario distinto y admiramos desde luego tu entereza, la fortaleza tuya de toda la oposición allá en Venezuela, que no se rinde y que se mantiene en esta resistencia. Te ofrezco que vamos a hacer una entrevista en Miraflores con el presidente Edmundo González y mientras traemos de regreso a tantos venezolanos que anhelan volver. Gracias, Javier, de corazón, mucha fuerza. Gracias. Seguimos avanzando. Gracias. Es María Corina Machado. María Corina, te agradezco muchísimo. No sé si nos quedó algo que tú le quieras poner más énfasis. Yo quería, por lo que está sucediendo en México con la cuestión del Poder Judicial, pero fui por allá, pero... No, pero es muy importante, yo te entiendo perfectamente y además eso es lo que hace que los mexicanos entiendan y que se vean en el espejo nuestro, ¿no? Porque es enormemente peligroso lo que está pasando. Pero bueno, mira, gracias. Yo creo que hay que meterle mucha presión porque bueno, el gobierno mexicano ha querido lavarse un poco o bastante las manos con el tema venezolano y una cosa es que mantener una posición de interlocución y otra es justificar lo injustificable. Exacto. Pues seguiremos en contacto y sí, los abrazo por tu conducto a todos, por favor, María Corina. Lo hago. Un fuerte abrazo para ti también. Gracias.